Ahora, bajo esta misma metodología que les expliqué hace un momento, voy a empezar a explicarles cómo se resolvió el ejercicio que está en la parte derecha, para que entiendan cómo funciona la metodología. Siempre el enunciado ha de ser de la misma estructura que está acá, lo que está con rojo. Puede cambiar los números, puede cambiar el orden, pero siempre va a tener la misma estructura. Arriba la función objetivo y por abajo las restricciones. Pueden aumentar a 3 restricciones, o sea, 3 filas, o puede ser incluso solo una fila. Es independiente. E incluso quisiera añadir acá, aprovechando que hay una variable que es la condición escondida, le denominan así, que es cuando tenemos x sub i mayor o igual a 0. ¿Eso quiere decir? Que el resultado que obtengamos tiene que ser obligatoriamente mayor o igual a 0. Y también se relaciona en un caso práctico donde la cantidad que tengamos que obtener tiene que ser sí o sí positiva, no puede ser negativa, no podemos producir menos de algo. Esa es la intención. Bueno, bajo esa lógica vamos a hacer el primer paso, que es la estandarización. ¿Cómo funciona la estandarización? Vamos a agarrar nuestro puntero para evitar el desorden. ¿Qué hacemos con la estandarización? En acá verificamos primero esto de acá, que es menor o igual. Entonces vamos a nuestro formulario, acá, y está por la parte de aquí abajo, acá. Si fuera menor o igual, ¿qué se añade? Revisamos una variable de holgura. Y una variable de holgura simplemente es una variable más. En este caso, como tenemos máximo x sub 2, vamos a añadir con x sub 3. Y en este caso, como son dos condiciones, una, 2, ha de ser dos variables de holgura, ¿no? Porque ambas tienen menor o igual. Y entonces añadimos acá, por ejemplo, esto que está acá, x sub 3, es la primera variable de holgura. Respetamos su columna y para abajo colocamos un 0. Y después añadimos en la cuarta columna x sub 4, que pertenece a la segunda fila. Y sería la segunda variable de holgura. Igual, de la misma manera, respetamos su columna y la parte de arriba colocamos un 0. Y como ya está estandarizado, esto tendríamos que igualarlo a 640, lo que está acá, y 720, lo que está aquí abajo. La diferencia es que en acá hemos aumentado dos variables y los hemos igualado. Ya no tienen limitaciones como tal de menor o igual, sino son limitaciones de igualdad. ¿Qué pasa luego? También tenemos que estandarizar la función objetivo. Si se dan cuenta, esta parte de acá es lo mismo que estaba en la parte de arriba. Prácticamente es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa que añadimos? Solamente esta variable de acá con coeficiente 0, porque es una variable adicional. Imagínense que esta fuera una cantidad, digamos, de 1000. Imagínense. Y al multiplicarla por 0, sigue siendo 0. Entonces no afectaría nada como tal en la función objetivo. Ese es como tal el artificio que se puede utilizar para entender cómo estamos añadiendo esta variable de holgura. Lo mismo pasa con acá, con x sub 4. Como tiene 2, lo mismo pasa acá. Hay dos variables que añadimos. Si fueran tres condiciones, igual se añadiría tres condiciones en función a qué tipo de limitación están poniendo. Mayor igual, menor igual o una igualdad. En este caso es un menor igual. Bajo esos parámetros vamos a armar nuestra tabla simplex. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo armamos la tabla simplex? Yo lo interpreto de esta manera y espero que de modo ustedes también lo puedan entender. Como tenemos cuatro variables acá, 1, 2, 3, 4, hacemos 4 carriles, 1, 2, 3, 4, y dejamos en la parte derecha un espacio y en la parte izquierda igual un espacio. ¿Con qué objetivo? Que en esta acá se va a colocar los coeficientes junto a sus variables y en acá se va a colocar los totales en esta última columna. Es una manera de guiarse cómo armar y hacerlo más estructurado la tabla simplex. En la parte de arriba colocamos las variables básicas, que sería x sub 1, x sub 2. ¿Dónde saco esto? Es de acá. Prácticamente todo lo que está acá arriba en la función objetivo. Los copiamos ahí abajo. Y debajo de ellas colocamos los coeficientes, que serían todo lo que está acá. Colocamos sus coeficientes en la segunda fila. ¿Qué pasa en la posterior? ¿Cómo lo organizamos? En la parte de acá creo que entendamos muy importante qué variables colocamos y qué coeficientes colocamos. Siempre se tiene que colocar de manera preferencial lo que es en la matriz identidad. ¿Qué es la matriz identidad? Si recordamos, son aquellas
que tienen un 1 en la diagonal principal y ceros en los laterales o en arriba y en abajo. Y lo que pasa en acá, tenemos 0 y un 1 en la diagonal principal. Entonces, al cumplir eso, nos fijamos cuáles son sus variables. Tenemos x sub 3 y x sub 4, entonces estas de acá las colocamos allá, acá con sus coeficientes, que serían ceros, ¿no? Como tal al principio. Ya, y lo que está acá adentro, se preguntarán, ¿dónde saldrá esos números? Vamos a ver, a revisar nuestra estandarización. Prácticamente para eso hemos hecho la estandarización. Revisamos que acá hay un 4, hay un 2, hay un 2 y hay un 3. Y prácticamente es lo mismo que está acá, solamente los números, no hay variables. Y los totales de igual manera se encuentran acá. Ese sería el armado de la tabla simplex. Ahora, una vez que tengamos hasta acá, tenemos la primera parte, entonces hallamos el valor de z sub j. ¿Cómo sé el valor z sub j? Eso creo que entendamos clave, porque esto se repite una y otra vez hasta encontrar la solución básica final. Vamos a hacer multiplicando los coeficientes que tenemos acá por los números que están dentro de la tabla. En este caso, si se dan cuenta, es 0. Y todo número multiplicado por 0 siempre va a salir 0. Y lo mismo debe pasar en la segunda fila, multiplicado por 0. Y para este primer caso, para esta primera iteración, el valor de z ha de ser 0, ¿no? Y como segunda etapa, tendríamos que hallar el valor de z sub j menos c sub j. ¿Se recuerdan? En el anterior video hablábamos sobre esto. Como es un caso de maximización, aquí hay un detalle importante. Esto es de maximización. Lo vamos a revisar aquí arriba. Aquí estaba. El enunciado nos dice que es maximización, entonces ahí deberíamos de colocar maximización igual. Entonces, bajo esa lógica, volvemos a agarrar nuestro puntero. Revisamos nuestro formulario. En la parte última de abajo, si es maximización, se pone z sub j para encontrar si es que es mayor a 0 o sigue siendo negativo. Entonces, lo que está con verde en este caso, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos agarrado los valores de esta fila, que es z sub j, junto a los valores que están de esta fila, que es c sub j, y hemos ido restando. 0 menos 4 es menos 4. Y de igual manera con la segunda columna. 0 menos 11 medios son menos 11 medios. ¿Se dan cuenta? Siempre en la primera iteración casi solamente se cambian los signos. Y entonces en la que encontramos de esta fila, tenemos que encontrar cuál es el mayor negativo. Y en este caso tendremos 11 medios, que si lo dividimos a decimales, ha de ser 5.5. Entonces es como menos 5.5 y es mayor a menos 4. Entonces cogemos como tal esta columna, remarcamos, por eso la marco con amarillo, y tenemos estas dos variables de acá, la fila 1 y la fila 2. ¿Y qué hacemos? Nos vamos fijando cuáles son sus totales. Y acá tenemos 640 y acá tenemos 720. ¿Cómo hacemos para elegir cuál de las filas? Tenemos que dividir. En la parte de acá están las operaciones auxiliares. Dividimos 640 entre 2, que es la columna que hemos encontrado, y 720 entre 3, lo que están acá. Pueden ver esas operaciones. Y posterior a eso, vamos a hacer la operación. Y dentro de estas tenemos que escoger la que tiene menor razón. ¿Se ubican? Primero es una pauta interesante acá. En acá escogimos el mayor negativo. Y acá ya escogimos el que tiene menor razón. O sea, el menor número como tal, ¿no? Razón se refiere a la división. Entonces verificamos 720 es de la segunda fila. Y por lo mismo, agarramos esa fila y hacemos una cruce de variables y nos encontramos con un número que es el 3. ¿Qué pasa en acá? Nos recordamos un poco de matriz. Cuando hacemos la matriz escalonada, no sé si se acuerdan, el objetivo era encontrar un número y volverlo 1 y la parte de abajo y la parte de arriba volverlo 0. Ese era el procedimiento. Volvemos a practicarlo acá. Tenemos 3 y este número tenemos que volverlo 1 y los de arriba tendríamos que volver 0. ¿Y cómo hacemos ese objetivo o ese cometido? Hasta acá tendríamos nuestra primera iteración resuelta. Hasta acá. Entonces abrimos una nueva tabla, extendemos un poco más la tabla y para no hacerlo un poco más largo, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos este 3 que queríamos convertirlo en 1. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando toda esa fila
por su inversa, que sería un tercio. Esa parte quiero que me entienda muy claramente. ¿A qué me refiero con su inversa? 3, su inversa sería un tercio. ¿A qué se debe esto? Porque acá supuestamente hay un 1 que no se debe anotar. Y al referirse a su inversa es dar la vuelta a ese 3 un medio y sería un tercio. Entonces eso se refiere con su inversa. Al multiplicar toda esta fila, cada columna, obtenemos este resultado de acá. El que lo vamos a observar y lo remarco enseguida. Toda esta fila. Si pueden corroborar el dato, tenemos un tercio por 2 sería 2 tercios. Un tercio por 3 sería 1. Un tercio por 0, todo número multiplicado por 0 es 0. Y un tercio por 1 sigue siendo un tercio. Ahora se preguntarán, ¿qué pasa? ¿Dónde salió este 11 medios? Esto se designa en función a la columna que hemos escogido. Como hemos escogido esta columna que tiene mayor negativo, si nos fijamos en la parte de acá, porque lo que estaban de acá salieron de acá arriba, si no se olvidan. Y ahora, como escogimos la nueva columna, escogemos sus variables y sus coeficientes la parte de acá arriba. Entonces, eso vino acá. Si se dan cuenta, es lo mismo. ¿Qué pasa luego? Una vez que tengamos esta fila resuelta, y el objetivo es que en acá hay un 1, vamos a la parte de arriba, esto de acá, el 2. Estamos copiando los mismos números, por si acaso, para hacerlo un poquito más entendible. Lo copiamos acá. Ahora, eso tenemos que convertirlo en 0. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos esta parte convertida en 1. Entonces, para la siguiente etapa, directamente convertimos o multiplicamos por su negativo. Acá tenemos un 2. Un negativo sería menos 2. Y es lo que está colocado acá, con rojo. Entonces, por lo mismo, ¿cómo funciona la dinámica? Tenemos este 1 multiplicado por menos 2 y sumado a la segunda, o en este caso a la primera fila. Así funciona la dinámica. Nos fijamos esta fila de acá. Quiero que se fijen esta fila, cómo cambia. La primera fila, aplicamos la primera fila como tal. Vamos a irnos por acá, al lado de esta. En la primera columna sería 2 tercios multiplicado por menos 2, que sería ¿cuánto? 4 tercios, pero sería menos 4 tercios porque es negativo. Y sumado a este 4 que nos daría 8 tercios. Ustedes pueden hacer la operación y creo que está acá, si no me equivoco. Aquí está, a modo de corroborar las operaciones. Lo que hemos hecho ha sido lo mismo que acabo de explicar. Bueno, vamos a la segunda columna. Tenemos este 1, como les expliqué hace un momento, multiplicado por menos 2 sería menos 2. Y sumado a esta primera fila sería 0. Es el resultado que nos dio. Ahora tenemos 0 por menos 2, que sería 0, más 1 es 1. Entonces lo que está acá. Y así, un tercio multiplicado por 2 sería 2 tercios menos 2 tercios. Ojo ahí por el signo. Y sumado más 0 sería menos 2 tercios. Se mantiene con su signo negativo porque acá era 0. Y lo mismo hacemos, ojo, con los resultados totales. 240 por menos 2, que sería 480. Ojo, menos 480. Y sumado más 320. Y un resultado de menos 160. Porque el mayor era el negativo. Entonces, bajo esa dinámica, quiero que comprendamos cómo funciona la resolución de la tabla simplex. Es lo mismo que pasa en todas las operaciones. Una vez hecho eso, abrimos una nueva línea y empezamos a hallar valores de z. Cuando hallamos valores de z es cuando encontramos que ya no tenemos más variables para operar. En acá solamente eran una variable, en aquí en realidad eran dos variables, ¿no? X sub 1 y X sub 2. Que está acá, x1 y x sub 2. Entonces, de ahí nos podemos guiar cuántas veces tenemos que hacer la operación, más o menos. No es un parámetro real, porque mucho varía, depende también de las condiciones. Pero bueno, el objetivo era ese. Ahora tenemos un 0 y un 1, pero también tenemos que evaluar si otra columna necesita hacer el mismo tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Z sub j, aplicamos esta fila. Si es que se acuerdan cómo hallamos Z sub j, multiplicando los coeficientes por las columnas. 0 por 8 tercios va a seguir siendo 0. Entonces aquí nos damos cuenta que el resultado ha de ser 0
Y vamos a la segunda fila, 11 medios por 2 tercios ha de ser 11 tercios. El resultado que está acá, 11 medios por 1 ha de ser, sigue siendo 11 medios. 11 medios por 0, 0. 11 medios por 1 tercio es 11 sextos. Y 11 medios por 240 ha de ser 1320. Entonces, ese es el nuevo resultado. ¿Qué hacemos? Utilizamos lo mismo que hemos hecho en su momento, z sub j menos c sub j. Agarramos esta fila que hemos encontrado, la última que hemos encontrado, el último valor z, volvemos arriba y nos fijamos en este valor de z o de c sub j como tal, ¿no? Y hacemos las restas respectivas. 11 tercios menos 4, 11 medios menos 11 medios, 0 menos 0 y 11 sextos menos 0 como tal. Entonces, ahí tendríamos el resultado y lo que está aquí abajo. Aquí un detalle importante. Aquí parece que hay un negativo, pero no. Si corroboramos el resultado, ahí está. Si corroboramos el resultado, nos fijamos en la parte de abajo. ¿Cuánto era la operación? Ustedes van a corroborar en su momento que simplemente era 11 sextos menos 0. Entonces 0 no tiene un signo como tal, no tiene un valor, entonces se mantiene 11 sextos positivo. Así funciona la idea. ¿Y cómo interpretamos los datos? Es muy importante. Una vez encontrado la solución básica final, tenemos los resultados. ¿Cómo sabemos que estos son los resultados? Porque las variables de decisión son positivas, son mayores a 0. Más importante, además, que son positivas. Por acá también tenemos un 0, pero como tal se considera que es un positivo. ¿Qué hacemos posteriormente a esto? Identificamos las variables que hemos encontrado en la última iteración, las igualamos con los totales y estas así serían nuestra solución básica final. El valor de x sub 3 sería menos 160, lo que está acá. El valor de x sub 2, que está acá, igualamos con 240, el resultado sería eso de acá. ¿Qué pasa con x sub 1, que era dentro de las variables de decisión? Como no se encuentra en la última tabla, le ponemos un valor de 0. ¿Y qué hacemos con estos valores? Los reemplazamos dentro de la solución objetivo, o perdón, de la función objetivo que está acá, ¿no? Y aquí teníamos una copia de la función objetivo original. Reemplazamos, en vez de x sub 1 colocamos 0, en vez de x sub 2 colocamos 240 y el resultado ha de ser 1320. Y así tendríamos solucionado una tabla simplex. Lo que quiero que se comprenda es la metodología de cómo hemos resuelto en la tabla simplex en las operaciones. Hemos armado hasta acá la tabla simplex, hasta acá lo que acabo de resaltar, y empezamos a hallar los valores z sub j, z sub j menos c, y lo he puesto con colores de algún modo, para que se pueda comprender, y también las razones y las operaciones que están acá, de cómo se hace para convertir a este número, que es en este caso el 3, en 1, y para convertir al de arriba en un 0. Bueno, eso sería el procedimiento de la tabla simplex.